Y siendo esta nuestra primera sesión, de lo primero que quiero que hablemos es de lo que nosotros pensamos sobre investigación. Quiero que me cuenten qué palabras ustedes relacionan con la investigación. Cuando yo les menciono investigar o investigación, ¿qué se les ocurre? Quiero que me cuenten esas ideas y que entre todos construyamos un concepto de investigación. Porque seguramente es algo de lo que hemos venido hablando durante mucho tiempo. Muchos de ustedes han escuchado esta palabra, la han utilizado incluso en sus ensayos, en sus tareas, en sus escritos, ¿verdad? Entonces, quiero que revisemos un poco esos preconceptos que tenemos sobre investigación y que empecemos a ver cómo esto es algo que hace parte de nuestra cotidianidad, algo que utilizamos en el lenguaje común y que también está no solo en el discurso, sino en la práctica, algo que hacemos continuamente. Cuando nosotros buscamos información sobre un tema, cuando nos inquieta algo y entonces generamos unas preguntas y unas posibles respuestas, ¿sí? Cuando encontramos una noticia o un hecho que ha sido históricamente relevante y vamos a consultar qué fue lo que sucedió en ese momento, cuando pensamos qué puede ser de nuestro futuro o del futuro de nuestras sociedades o de nuestra comunidad, teniendo en cuenta unas condiciones particulares que estamos viviendo, ¿sí? Entonces la investigación tiene un componente discursivo, un componente teórico, pero también tiene un componente práctico que está presente en nuestras acciones cotidianas. Entonces, quiero que me cuenten qué es lo que ustedes han pensado sobre investigación y luego vamos a construir entre todos ese concepto y a ver cuáles son las características particulares que tiene esa investigación cuando es científica, la investigación científica. Ese va a ser nuestro próximo clip. Ya tenemos una lista de palabras y hay muchas ideas interesantes aquí. ¿Sí? Lo primero que identifico es que todos tenemos algo que decir sobre investigación, es decir, todos hemos escuchado sobre investigación en algún momento o hemos hablado sobre investigación en algún momento. Acá colocan palabras como indagar, describir, buscar soluciones, plantear problemas, preguntas, informarse, ¿qué más está aquí? Generar ideas, generar conocimiento, ciencia. Bueno, todos estos elementos están relacionados con la investigación. Entonces, una primera conclusión es que todos tenemos que ver algo con la investigación. Cada cuánto nosotros indagamos, cada cuánto nosotros nos planteamos preguntas, cada cuánto nosotros buscamos información sobre un tema o analizamos una situación. Es decir, todos estos elementos que se acaban de mencionar, cada cuánto hacemos esto. Todo el tiempo, ¿verdad? Todos los días lo hacemos. Así sea algo mínimo, nos genera preguntas. Así sea ver un programa de televisión, nos genera preguntas. Así sea el conocer sobre algo que pasó en nuestro barrio, nos genera preguntas. ¿Sí? Entonces nosotros, de manera innata, estamos generando preguntas, estamos generando intentos de conocer más sobre nuestra propia naturaleza y sobre nuestra realidad. Entonces la primera conclusión tendría que ser en este caso que la investigación es algo que hacemos de manera permanente y es algo natural en el ser humano. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta todos los elementos que han mencionado, esa investigación, digamos que tiene varios componentes. Y a esos componentes le vamos a llamar procesos. Procesos como describir, procesos como indagar, todo esto que ustedes han mencionado son procesos. Entonces, después de tener claro que la investigación es algo que hacemos de manera natural, es algo cotidiano, identificamos una segunda conclusión el día de hoy y es que la investigación se configura gracias a un conjunto de procesos. ¿Sí? Entonces, esa es una segunda conclusión. La investigación no es una sola cosa, sino que la investigación es todo lo que ustedes acaban de mencionar, todo eso articulado, todo eso junto, ¿sí? Entonces, es un conjunto de procesos. Pero ese conjunto de procesos debe tener unas características y ahí es donde vamos a hablar de la investigación científica. ¿Cuáles son esas características?
esos procesos o ese conjunto de procesos debe tener un orden, ¿sí? Estos procesos deben tener un orden, por eso siguen un método científico, porque deben tener un orden para que el producto de esa investigación, ese conocimiento que se genere, pues sea un conocimiento que tenga una validez, ¿verdad? Entonces, a esa característica de ser organizada, de ser esquemática, le vamos a llamar sistemática. La investigación funciona como un sistema. Entonces, todos esos procesos que hemos mencionado, esos procesos funcionan de manera articulada, de manera organizada, entonces funcionan como un sistema. Entonces, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, ¿vale? Lo segundo, la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos. ¿A qué nos referimos con empíricos? Que la investigación requiere una recogida de la información, un análisis de la información, ¿sí? Y este proceso de alguna manera podría denominarse como empírico, porque requiere de una experiencia que tenga el investigador, con esa recogida de los datos, con esa organización de los datos, con ese análisis, ¿sí? Bien sea en estudios netamente experimentales o cuantitativos, o incluso en las investigaciones cualitativas. Siempre se requiere de ese trabajo empírico, de ese trabajo de campo, de ese trabajo de recogida de información. Entonces la investigación, ya hemos dicho, tiene unas características. Dijimos que era algo que hacíamos de manera natural, que era nuestra primera conclusión de la sesión. Segundo, es un conjunto de procesos. Segunda conclusión de la sesión. Tercera conclusión, esos procesos son sistemáticos. Cuarta conclusión, esos procesos son empíricos, ¿sí? Y vamos a la quinta conclusión de lo que hemos discutido el día de hoy. Y es que la investigación es crítica. ¿Y qué significa que sea crítica? Hay una diferencia. A mí me gusta preguntarle esto a mis estudiantes siempre, y es ¿qué diferencia hay entre ser crítico y ser criticón? Entonces me gusta cuando empezamos a pensarnos frente a esas reflexiones, porque a veces creemos que somos críticos y realmente estamos siendo criticones, ¿sí? Es muy coloquial este término, pero quiero emplearlo para que entendamos la profundidad de lo que significa ser crítico. Ser crítico no es decir que algo está bien o que está mal, ¿sí? Entonces, muchas veces se relaciona el ser crítico con eso, con el decir que algo está bien o que está mal, o con el decir algo sin filtro. Entonces, es que yo soy crítico, porque soy genuino, soy honesto y digo las cosas como son. No necesariamente eso es ser crítico. Entonces, quiero que hablemos de qué significa ser crítico. Ser crítico significa tener la capacidad de plantear una idea o de defender una idea con argumentos. Lo que hace que un sujeto sea crítico o que un proceso sea crítico es la capacidad que tiene de sustentar su postura, de sustentar sus ideas en unos argumentos precisos. Entonces, la investigación es crítica. ¿Y por qué la investigación es crítica? Porque la investigación genera un conocimiento a partir del método científico, a partir de un conjunto de procesos que se aplican de manera sistemática, de manera empírica, y que permiten que las reflexiones y las conclusiones de la investigación sean pertinentes a una teoría, a una metodología. En ese sentido, la investigación es crítica. Entonces, la investigación es un conjunto de procesos críticos. ¿Por qué? Porque están argumentados, porque tienen un soporte teórico y porque tienen un soporte metodológico. Pero además hay otro elemento que hace que la investigación sea crítica, y es que la investigación se cuestiona todo el tiempo. El ser crítico tiene que ver con eso, con el cuestionarnos. Y la investigación se cuestiona a sí misma. Si nosotros revisamos
cualquier tema que nos interese y revisamos qué investigaciones previas hay, encontraremos que seguramente hace 10 años se hizo una investigación sobre ese tema, pero hace 5 años se hizo otra donde se planteó un argumento distinto al de hace 10 años, y el año pasado se hizo otra donde se planteó un nuevo argumento que soportaba lo que se planteó hace 10 años o lo que se planteó hace 5, o plantea algo totalmente distinto. Entonces, el hecho de que se genere un artículo científico o una investigación científica no quiere decir que ya ese saber quedó ahí, inmóvil, estático, sino que la investigación siempre nos está invitando a que movilicemos el conocimiento, a que nos cuestionemos. La investigación se cuestiona a sí misma y por eso se han generado tantas metodologías para que nosotros podamos constantemente cuestionar y verificar si ese conocimiento que se ha construido es válido o no es válido. Entonces la investigación es crítica. Esas son las conclusiones de esta sesión. La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. ¿A qué nos referimos con fenómeno? A nuestro objeto de estudio, a nuestro objeto de conocimiento. ¿Qué es lo que yo quiero investigar? ¿Qué es lo que yo quiero comprender? ¿Qué es lo que yo quiero analizar? Ese es el fenómeno. Y la investigación es todo ese conjunto de procesos que se aplican de una manera organizada, de una manera argumentada y de una manera experimental para poder acceder a esa comprensión o a ese análisis de ese problema de conocimiento o de ese fenómeno. Esas son nuestras conclusiones. Espero que haya sido muy claro este concepto de investigación. Es un concepto básico. Claramente hay más conceptos de investigación. Claramente la invitación es a que generemos nuevas ideas, porque así como este concepto no es único ni es universal, tampoco lo es nada en investigación. Nosotros debemos siempre buscar generar nuevas ideas y nuevas propuestas. Así que ahora les propongo que me compartan sus propios conceptos de investigación científica.